Dios le bendiga. Aquí estamos en una nueva ocasión, en este su programa Tertulia, en este segmento que hemos titulado Líderes en tiempo de crisis. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro hermano evangelista Daniel Jiménez. Dios te bendiga. Amén, amén. Para mí es más que un placer y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes y más para este escenario. Amén. Es bien interesante poder hablar con un evangelista que está ejerciendo actualmente en este periodo de crisis, en donde la iglesia ha vivido quizá momentos un poco difíciles. Saber cómo ha sido la manera de manejarse de un evangelista en medio de este proceso. ¿Cómo ha sido el fluir? Es decir, cómo se ha manejado la parte de las prédicas en este tiempo. Bueno, a la verdad que ha sido un poquito difícil para muchas personas, pero también ha sido de gran bendición para otras, porque todo depende de cómo uno puede estar capacitado en el momento que se manifiesta la crisis. Por ejemplo, hay muchas personas que en el momento de la crisis siempre tratan de huir o apacar o dejar que el sentimiento se aproveche de él y se pueda quedar en ese momento. Sin embargo, hay muchas personas que han tomado la crisis como una oportunidad para seguir avanzando. O sea que ha sido de gran bendición este momento, aunque para muchas personas ha sido de maldición. Amén. Excelente. Eso recuerdo el verso bíblico que dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Amén. La parte de ministrar, como en este proceso de crisis durante los primeros meses, el Estado Dominicano de nuestra nación, el gobierno, pues prohibió que nos aglomeráramos dentro de las congregaciones, dentro de los templos. ¿De qué manera usted ha podido llevar el mensaje? Bueno, mayormente sabemos que la plataforma que se ha estado siempre utilizando es la plataforma Facebook, YouTube, Instagram. Y a pesar de que nos han limitado un poco por causa de la aglomeración de la pandemia, hay muchas personas que tienen límite y por esa ocasión quizás no han podido hacer campaña, no han podido realizar las funciones en las cuales ellos se desempeñan. Sin embargo, ahora nos están dando ciertas oportunidades para seguir avanzando en cuanto a lo que sabemos desempeñarnos. Y a pesar de que en un momento determinado no podíamos realizar ningún tipo de actividades, por causa de que las iglesias estaban cerradas, utilizábamos la plataforma de las redes. Ahí predicábamos, transmisiones en vivo y etcétera. Amén. Es decir, que la pandemia ha permitido que nos demos cuenta que los ministerios no están limitados a un templo. Perfecto. No están limitados quizá a un altar. Perfecto. Ok, muy interesante, ya que usted sabe que durante mucho tiempo han habido personas que se han preocupado mucho quizás por poder ministrar en ciertos escenarios, en ciertos altares, ciertas plataformas, mientras que hemos entendido que se puede predicar a través de todos los medios que Dios nos ha permitido. Perfecto. Amén. Amén. Una pregunta así como bien complicada. Su rol como evangelista en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de dudas que han surgido, pues la pandemia ha traído mucho miedo, mucha confusión. Cuando quizás alguien de la iglesia o quizás un no creyente se acerca a preguntarle, buscando la manera de cómo afianzarse o cómo entender lo que está pasando, cuáles son esas palabras que usted le da de aliento, eso quizás ese mensaje de consejo, quizás ese mensaje de dirección para evitar que quizás la pandemia lo turbe. Amén. Siempre hemos enseñado y aconsejado a las personas que son más débiles, porque en cuanto a lo que dijo el apóstol Pablo en un momento determinado, él dijo que sobrellevemos a las personas que son débiles y nosotros como, no siendo fuertes, sino que la fortaleza del Señor se ha manifestado en nosotros, tratamos de enseñarle y capacitar a aquellas personas que quizá en este momento pueden caer. Sin embargo, hemos enseñándole a varias personas
que este momento de crisis simplemente se ha manifestado para darnos una lección, para enseñarnos que verdaderamente Dios no se puede establecer en cuatro paredes. O sea, aún la crisis poderse manifestar y quizá aún dando curto, no dando curto, debemos de tener una confianza en el Señor y seguir buscándole. ¿Por qué? Porque aunque la crisis se manifieste, no debemos de detenernos por eso. Hay un mensaje para ello y el mensaje es que la palabra que se está manifestando, eso es lo que está anunciando de que la venida del Señor está cerca. Y por esa ocasión debemos de tener una vida íntegra delante de su presencia y estar preparado para cualquier cosa que se manifieste, podamos irnos con el Señor. Amén, amén. Un mensaje muy específico, muy objetivo. O sea, usted me está diciendo que la pandemia ha venido a revelar que lo que el hombre debe hacer es estar preparado para la venida de Cristo en cualquier momento. Claro, porque aún la pandemia no estaba plasmada, nadie sabía que se iba a manifestar. Sin embargo, mira cómo nos encontró a nosotros. Y quizá las personas no estaban preparadas en cuanto a la economía, en cuanto a lo que iba a pasar. Sin embargo, nos sorprendió. Sin embargo, hay personas que se descarriaron, se fueron para el mundo. Sin embargo, hay muchas personas que se quedaron en el evangelio porque entienden que a pesar de que haya crisis, hay un Dios que sobre todas las cosas nos puede cuidar y nos puede guardar. Amén, amén. Esa parte económica del ministerio, del sustento, quizás de la ofrenda, quizás de ciertas donaciones que como ministro Dios permite que lleguen a su vida, ¿se ha visto afectada esa parte? Bueno, en mi parte mayormente no. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan que por causa de que se ha manifestado esta pandemia, piensan que Dios no lo podría bendecir. Sin embargo, aunque la pandemia se manifieste, Dios no tiene que ver con la pandemia. El compromiso de Dios siempre es bendecirte, no importando lo que se manifieste. Y parece mentira, pero yo he sido más bendecido en la pandemia que en el tiempo que no existía la pandemia. Amén. Muy interesante esa parte. Sí, usted sabe que mayormente nosotros creemos que las circunstancias dominan a Dios, mientras que Dios es el que domina las circunstancias. Perfecto. O sea, las circunstancias están limitadas a la voluntad de Dios, no Dios a las circunstancias. Es decir, que Dios no se vale de las circunstancias para bendecirnos, sino que Dios camina sobre ellas. Perfecto. Entonces, hay algo que muchas veces me preguntan, y creo que a todo el que dentro del cristianismo se le ha hecho una pregunta semejante, y es la pregunta de: ¿cree usted que fue quizás el pecado del hombre o fue quizás causado por Satanás o quizás fue voluntad de Dios o permitido por Dios que esta pandemia sucediera? Bueno, mayormente yo entiendo que todo lo que sucede mayormente es permitido por Dios, porque Dios, si creó al ser humano, si creó el mundo, el universo, sabe cómo también funciona. Si usted analiza en la Sagrada Escritura, hay una enseñanza muy poderosa, la cual le da la respuesta a lo que usted me está preguntando, que es la historia de Job. Si usted analiza, el mismo Dios, cuando habla con Satanás, le dice: no ha considerado a mi siervo Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, cuando Dios le hace mención a Satanás de Job, la Biblia enseña que Satanás de una vez reconoció y entendió lo que Job tenía. Pero lo que me llama la atención es que Satanás nunca pudo tocar o nunca pudo manifestar lo que manifestó con Job sin antes tener una orden del Creador. O sea, que el hombre quizá puede tener planes de crear el coronavirus, porque hay muchas personas que afirman que la élite está compuesta en cuanto a todas esas cosas y Bill Gates, teoría de conspiraciones. Ajá. Entonces se ha formado y ha contrarrestado en cuanto a la iglesia a querer darle el golpe, pero Dios, sabiendo que quizá la iglesia le pueda afectar, es permitido por Dios, porque la Biblia enseña que las disposiciones del corazón del hombre, pero dice que de Jehová es la respuesta. O sea, usted puede tener la disposición o el anhelo de hacer algo, pero si Dios le permite. O sea, que a pesar de que quizás sea el hombre que haya manifestado todas estas cosas, fue permitido por Dios. Y aun si fue Satanás que también la manifestó, también fue permitido por él. Y si fue por su propia voluntad, también se va a manifestar. O sea que esto podría ser, aunque fue por el hombre, podría ser permitido por Dios. O sea que Dios sabía que se iba a manifestar y sabía cómo iba a pasar todas estas cosas. Amén. Así es.
Hay una polémica actualmente, y es que usted sabe, como hemos hablado, por causa de la pandemia, las congregaciones pues se han limitado. Perfecto. Y lo que más ha jugado el papel preponderante para poder esparcir el mensaje del evangelio ha sido las redes sociales. Y hay una problemática que se ha dado con eso, y es que ahora no hay limitantes para aquel que puede hablar de Dios. Puede ser bueno, pero también puede ser problemático, porque quizás antes, para poder hablar en un púlpito, tenía que ser aprobado por el pastor, poder tener quizás cierta preparación, pero ahora todo aquel que tiene un teléfono, una computadora, que tiene internet, tiene acceso y puede influenciar a otro. Se ha dado el caso de que hay personas que están predicando cosas antibíblicas o están predicando cosas no edificantes. Como evangelista, ¿cómo usted ve esa situación? Bueno, a la verdad yo la veo muy mal, porque yo entiendo que Dios nunca puede enviarte sin antes prepararte. Cuando tú analizas, la Biblia enseña que Dios dice que creó un huerto en Edén. Cuando Dios crea ese huerto, dice que entonces formó al hombre. Y luego de Dios formar al hombre, dice que lo deposita en el huerto. O sea, hay personas que quieren disfrutar de los privilegios del huerto, pero no quieren ser formados. Y ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos, que nosotros queremos lanzarnos antes de tiempo sin antes tener una preparación. Lo que Dios hace es que te prepara. Dios nunca puede hablar por tu boca si primero tú no tienes el conocimiento pleno de Él. ¿Qué fue lo que pasó con el profeta? Dios le dice, cómete rollo. O sea, Dios sabía que lo iba a enviar, pero antes de Dios enviarlo, le dijo primero que se come rollo. ¿Por qué? Porque tú nunca puedes hablar de Dios si tú no tienes el conocimiento de quién tú vas a hablar. Entonces, lo estoy viendo un poquito mal. ¿Por qué? Porque hay gente que mayormente han utilizado la palabra y le han dado una mala interpretación. Y yo entiendo que la Biblia se interpreta por sí sola. Lo que pasa es que debemos de comprender lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros. Amén. Esta conversación ha sido muy sustancial, muy llena de contenido bíblico. Pero ya para finalizar, hay quizás teleescucha que son cristianos, otros que no son cristianos. Una palabra para ese público, sea cristiano o no cristiano, una palabra de un evangelista que pueda quizá direccionarlo a ellos en este tiempo quizá de oscuridad. Bueno, mi mensaje para cada una de las personas que nos están escuchando por este medio es que sigan confiando en el Señor y no confiar en el hombre, porque el hombre quizá en un momento determinado te puede abandonar, te puede decir quizá tú no llegarás a ningún lado, pero la aprobación de Dios siempre estará dispuesta para acompañarte y darte verdaderamente lo que tú necesitas para seguir hacia adelante. Sigue confiando, a pesar de que los momentos difíciles o los momentos de crisis se manifiesten en tu vida, sigue confiando de que el Todopoderoso te va a restaurar y te encaminará hacia donde Él te quiere llevar. Recuerda que hay un camino, la cual Dios te va a poner a caminar por Él, donde encontrarás obstáculos, adversidades, problemas, dificultades, y entendiendo que a pesar de que veas obstáculos, Dios te va a ayudar y te va a encaminar para que puedas atravesarlo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas gracias. Amén. Para mí es más que un placer y un honor poder compartir con usted en esta entrevista. Amén. Me siento más que honrado. Para nosotros también ha sido de gran bendición este momento de conversación con el evangelista Daniel Jiménez. Así que nos despedimos con ustedes sin antes decirle que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes y que la mano poderosa del Creador los esté protegiendo. Amén. Amén. Shalom.